porque tenían que hacer 200, 250 kilómetros para venir los sábados a comerciar. La particularidad que tienen estas ferias es que están dirigidas por las organizaciones, por los mismos productores. Actualmente en Posadas hay entre 18, 20 ferias y arriban por semana unos 500 productores del interior. Bueno, ese número era antes de la pandemia. Con la pandemia ya las personas de más edad y esto ya no se trasladan, sino la gente más joven. Se va modificando también la manera, porque esta pandemia hace que se modifique, y actualmente se está discutiendo incluso a nivel nacional cómo encaramos el tema en estos tiempos, la comercialización. Nosotros llegamos a hacer, vuelvo un poquito en el tema de la articulación nacional, llegamos a hacer 3 encuentros nacionales donde se juntaron 2.000, 3.000 productores de todo el país. Allá en la Patagonia hicimos en La Pampa un encuentro regional. La idea era tener un número determinado, porque hasta este momento son experiencias pequeñas, diríamos. La más grande puede ser que tenga unas 100 productores que van a vender. En general son pequeñas, 5, 10, 15, 20. Tienen o sea, en lo económico queda mucho espacio todavía para dar la disputa económica, pero tiene la virtud de ir todas las semanas al pueblo, abrir la mesa, realizar este encuentro con la gente de la ciudad. Es una posibilidad muy interesante porque la agricultura familiar, yo por dimensionar, diríamos, cuando nosotros en los 70 era nuestra militancia fuerte y existían las ligas agrarias, teníamos en el país, en los años 70, 500.000 productores. Hoy no llegan a 200.000 pequeños productores, o en ese número anda. O sea que estamos hablando de un sector numéricamente pequeño, pero ubicado en un lugar, en un espacio de la economía y de la economía popular muy importante, que es la producción de alimentos. Y en esa batalla por alimentar a nuestro pueblo, la agricultura familiar juega un rol muy importante. Así que no es por el número, sino por el lugar que ocupa en la producción de alimentos para nuestro pueblo, es que tenemos que valorizar a la agricultura familiar. Seguramente ya de hace unos cuantos años la consigna es para adelante, por supuesto, es que lleguemos a 1 millón de chacras, decían algunos, otros 1 millón de
agricultores familiares, campesinos, pero estamos lejos todavía de esa situación. Actualmente las políticas que tenemos no cambian mucho de lo que ya tuvimos de la década ganada, diríamos, que es los fondos rotatorios, el monotributo, que ahora se agrega al RENATEP, que es el de la economía popular, que habríamos que reorientar en ese sentido. Está muy activa todo el desarrollo social en este tema de la producción de alimentos. Y después tenemos, bueno, y después una infinidad de programas en distintos ministerios están promoviendo proyectos de producción, de comercialización, incluso de ferias. A todo eso nosotros estamos discutiendo con los compañeros el tema de lo que trajo la pandemia. Y como muchos de nosotros creemos que lo de la pandemia no es, o sea, que tenemos que organizarnos para la pandemia, ¿no? Esto todavía va a llevar tiempo, puede ser que salgamos de esto y entremos en otra. O sea, tenemos que organizarnos para esta situación. Es que estamos planteando el tema de la necesidad de todas estas herramientas virtuales que ahora tienen bastante protagonismo, como es el pago virtual. Ahí el Banco Nación, Credit Coop, ayuda bastante a que podamos, en la comercialización, incluso entregan aparatos para poder, comerciar con gente que tiene hoy día principalmente todos los planes alimentarios, y esto tienen tarjeta. Ahí hay todo un punto para avanzar. Otro punto es acceder a tecnologías de energía y tecnologías de producción alternativas. Ahí el ministerio está desarrollando todo un tema de pasteurización de leche, que ese es un sistema que comenzamos en la Feria Franca. Como no nos permitían vender leche cruda, al final sigue vendiéndose leche cruda, diríamos, pero nos tuvimos que dar mucho el trabajo de buscar una alternativa de pasteurizar la leche de los pequeños productores. Y hoy día eso lo tomó el INTA y ahora lo está financiando Desarrollo Social. Y nos queda trabajar bastante en capacitaciones para todo el tema de la comunicación, ventas virtuales, página web. Ahí nos queda un trabajo inmenso todavía para desarrollar. Eso es lo que hoy día nos está obligando a sumar. Y bueno, y las cuestiones de fondo, queda todo el tema de hábitat rural. El hábitat hoy día se sigue abordando desde lo urbano y con la mentalidad urbana. Todavía falta programas rurales, diríamos, o periurbanos, porque
yo me acuerdo las primeras viviendas que hicimos en la zona rural, la tuvimos que hacer en forma clandestina, diríamos, porque no nos aprobaron, después de haber construido vivienda, nunca aprobaron esa vivienda porque estaban en la zona rural. Y así quedó. Y hoy día, si buscamos, no vamos a encontrar ni un programa de hábitat rural. En los últimos tiempos, en 2015, estábamos impulsando aldeas rurales. Le dábamos esa idea, esa denominación, porque hasta los organismos de préstamo, de crédito, eran todo para barrios y bueno, y urbanización. Y nosotros planteábamos que eran principios de urbanización, y por eso y le pusimos de nombre aldeas, aldeas rurales, ¿no? Como principio de barrios en la zona rural. Nos queda el tema del acceso a la tierra, es un tema largo ese. Un tema largo. Nos queda el acceso al agua y la gran tarea que tendríamos que concluir y que tiene que ver con nuestro trabajo es que tenemos que construir, nosotros con nuestras fuerzas, yo estoy convencido que no vamos a poder llegar a abordar toda la problemática alimentaria. Por eso necesitamos una empresa nacional de alimentos. Esa empresa no quiere decir que va a tener que trabajar con la agricultura familiar, va a tener que trabajar con los pequeños empresarios, pero necesitamos una gran empresa nacional que tenga logística, que pueda hacer el acopio, que pueda... no es sustituir a las organizaciones ni a la feria. Nos queda ahí un reto que excede la producción de la agricultura familiar, la comercialización, que es la problemática alimentaria, que es probablemente el eje donde nosotros podemos, junto con los trabajadores, construir con perspectiva de poder una fuerza que pueda marcar en los próximos años la política argentina. Gracias, hasta después intervendré. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias por hacernos estas reflexiones en base a tu experiencia en la Federación de Tierra y Vivienda. Bueno, ahora la vamos a invitar a Karina y a Teresa. La ingeniera Karina Pastrana es la asistente técnica del grupo de mujeres rurales del Valle de Yocabil y nos va a acompañar también con su representante Teresa Huanco. Karina. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto poder estar acá en este espacio y poder contar desde Santa María, Catamarca, nuestra experiencia. Si me permiten compartir pantalla, por favor. ¿Se puede ver? Sí, estamos viendo, Karina. Perfecto. Perdón, no puedo ver yo bien, pero ¿está una sola diapositiva o está todo? El esquema de las diapositivas. ¿Se ve? Perdón, Cari, ¿se está viendo? Yo la verdad que... Y si sí, no, me lo pueden pasar. Ah, perfecto, sí, bien. Estamos viendo, estamos viendo. Sí, está medio inestable el internet, así que por eso es como que a veces
Bueno, vamos a hacer... bueno, como les decía, nosotros vamos a presentar acá con Teresa del Jesús Huanca. Yo soy agrónoma y vamos a presentar Mujeres Rurales del Valle del Yocavil, nuevos desafíos y estrategias de comercialización. Nuestro departamento Santa María está al oeste de la provincia de Catamarca y pertenece a una zona de puna y de valles áridos, con una diversidad de microclimas que son las áreas más adicionales en nuestro departamento. Sobre todo se produce pimiento para pimentón, vid, nogal, aromáticas, entre otras, y también cultivos andinos de puna y camélidos. Al hablar de mujeres rurales, acá les presento mujeres que representan de esta forma en el departamento la vida de la mujer rural, como podrán ver, jóvenes, mujeres mayores, siempre presentes junto al núcleo familiar, pero sobre todo últimamente se están involucrando muchas jovencitas. Así que es una foto, digamos, que nos dice mucho, el de las mujeres rurales. Le voy a dar la palabra a Teresa para que ella es una emprendedora, para que ella cuente qué nos ha pasado en estos años con la Feria Arcoíris. Una feria que está, como dice acá, va a cumplir el día domingo 7 años. Nuestra primera experiencia fue, y acá voy a contarles que hace un tiempo fuimos a Tucumán, a la feria de acá de ustedes, del Grupo del Arroz, para un poco, digamos, ver cómo hacían ustedes, digamos, para trabajar en la feria. Así que, bueno, les cuento que la verdad que fue muy lindo, y de ahí empezamos nosotros acá en Santa María a trabajar. O sea, tomamos la iniciativa de Tucumán, también fuimos a otros lugares y un poco, bueno, nos animamos a emprender esta feria que ahora está cumpliendo 7 años. Le voy a dar la palabra a Teresa, que es una emprendedora y que ella, bueno, nos puede contar un poco más cómo es el funcionamiento, y en estos tiempos también de pandemia, en este tiempo de que la agricultura familiar se vio afectada por el aislamiento, y además cómo esto generó este impacto económico y comercial, pero que se han presentado nuevos desafíos para trabajar. Así que bueno, Tere, te doy la palabra para que nos puedas contar algo más de la feria. Bueno, buenas tardes, ya me presento Karina, mi nombre es Teresa Huanca. Bien, si bien nací en una zona bien rural, después fui emigrando por distintos motivos, digamos, de cuestiones familiares, ¿no? Hasta que me radiqué acá en Santa María ya hace más de 36 años prácticamente, donde tuve que hacer mi vida, donde crié a mi hijo, siempre con mi trabajo, digamos. Si bien en el comienzo no era una emprendedora como lo soy hoy, siempre trabajé para poder sacar a mi familia adelante. Bueno, de hace 7 años me invitó una persona integrada al SAP, de la agricultura familiar, a integrar esta feria que justo se había iniciado el 13 de diciembre de 2013, ¿no? Entonces habían pasado 2 meses, yo era una de las consumidoras de esa feria, y con mi invitación que me hicieron, porque yo aparte de ser, digamos, lo que hago hoy, había iniciado un emprendimiento, digamos,
una capacitación de herrería artística, o sea, trabajos con hierro. Y yo había integrado la feria con eso, ¿no? Para sacar a la venta mis productos de herrería. Después se fueron dando otros casos, otros conocimientos, integré ya con la quinoa que hoy somos parte de un grupo de quinueros, de Yocabil, y trabajamos con otras de la zona rural, ¿no? Trabajamos en emprendimiento con la quinoa, si bien en la feria ya integramos, en mi caso, el jugo con quinoa, por ejemplo, y otras comidas que llevan, va integrado la quinoa. Las otras chicas también hacen panificaciones, bueno, masitas, y todo que integran ya la quinoa. Donde comercializamos justamente en esta feria, ¿no? Vamos todos los sábados, funciona todos los sábados de cada mes, de todo el año. El domingo ya cumplirá 7 años, vamos a cumplir, y bien, si es por la crisis de la pandemia esta que tuvimos, nos vimos afectados todos los que integramos la feria, afectados en el sentido de que se cerró la feria, cerró porque podíamos, no autorizaban, digamos, el COE, que es el que integra acá las autorizaciones, todo para poder trabajar. Y nos vimos, digamos, en ese percance de no poder, cómo salíamos adelante, cómo comercializamos, pues si bien también hacemos dulces, nos capacitamos en dulces regionales, cómo sacábamos, porque en el verano habíamos hecho con todas las frutas que teníamos de acá, digamos, la fruta del verano de la región, ¿no? ¿Cómo sacábamos, cómo comercializábamos? Porque si bien viene poco turismo, o era un tiempo de poco turismo en el invierno, pero al estar cerrada la feria, estar cerrada la frontera para el acceso al valle acá a Santa María, no teníamos, tuvimos que reinventarnos, buscar la manera de poder sacar, comercializar nuestros productos, ¿no? Entonces que vimos de crear para sacar por el sistema delivery, vender nuestro, publicar, ya sea por medio de Facebook o más en grupos de WhatsApp, de acá de locales, digamos, en grupos. Entonces ahí comercializamos y podíamos acercarle a la gente, porque estaban aisladas, estábamos al comienzo, nadie podía salir. Entonces le acercábamos los productos, respetando todos los protocolos que había que respetar, ¿no? Y el permiso. Si bien en el caso mío, como soy ya más conocida, digamos, yo podía decir, llamar, pedir un permiso por el medio telefónico al COE, que es acá el que autoriza todo, para poder, autoricen a que hagan los delivery de comida. Bueno, y ahí fuimos reinventando otras cosas, repostería, que vendían otras chicas, y así íbamos viendo cómo sacar, cómo salir adelante con nuestros productos. Después ya va pasando el invierno, ya digamos, la gente ya no pide, póngale unas cosas de repostería que para la tarde, para tomarse mate en invierno frío, ya no, ya quiere otras cosas. Otra vez volver a reinventar, sacar lo que el cliente va buscando, va viendo, ¿no? Tratando de ponerlos digamos, a la altura del cliente, para que satisface las necesidades de ellos, digamos. Y también se hizo mucho hincapié, vi que se hizo mucho hincapié en las huertas, trabajar en las huertas. Mucha gente buscaba las semillas, buscaba la manera, y como yo soy una persona que tengo capacitaciones en distintas áreas de dramatología. Esta vez empecé por medio también de virtual la capacitación por una página que de INTA de Misiones, creo que, si no estoy equivocada, donde yo ahora hago actualmente, hice varios cursos y estoy haciendo cursos para en ese, ¿no? En la parte de
de vuelta más que todo, que la gente como me conoce mucho, me busca, me pregunta, me dice cómo puedo hacer, usted tiene, y uno trata de ser solidario con las personas que por ahí más necesitan, ayudarse con una semilla o explicarle cómo tiene que cultivar una verdura. Yo también en mi casa, mi huerta estuvo más generalizada este año, si bien ponía, inventé, hice curso también de implementar la huerta en maceta. Ya puedo tener varias macetas con albahaca, de pronto con lechuga, morrones, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, es eso un poco, digamos, y ahí vamos saliendo, digamos, y reinventándonos para poder llevar esta pandemia, ¿no? Que se nos hizo muy difícil el hecho de que cerró la feria, si bien ahora volvió, pero no volvió a un 100%, porque todavía están cerradas las fronteras, no hay turismo, digamos, el público, el que llega es el local, todavía, o sea que no está funcionando en su totalidad, y si volvemos a una fase, póngale amarilla, roja, se cierra la feria. La feria funciona con una fase verde, o sí, naranja, si no inmediatamente se cierra esa. O sea que estamos, hoy trabajamos de sábado, si llega a haber algo que impida el próximo sábado, no estamos, ¿ves? Todo eso, ¿no? Y bueno, eso es un poco, más o menos, trabajamos con las chicas de la quinoa, incorporamos la quinoa, yo incorporo en la parte de jugos, empanadas, otras cosas, mis compañeras en panificación, bueno, en varias cosas que podemos incorporar la quinoa, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que me quieran preguntar, si me estoy olvidando. Bueno, gracias Tere. Bueno, yo voy a continuar acá. Como bien decía Teresa, hay muchas dificultades sobre todo, pero también hemos tenido varios efectos positivos, ¿no? A todo esto, de que se ha podido visibilizar las comunidades, los productos que ellos realizaban, también de alguna manera se ha podido garantizar el abastecimiento, al no haber entrada de otros lugares, realmente se ha podido consumir el producto local. También había consumidores, digamos, que iban a buscar solamente una sola cosa, entonces ya en el paquete, en el bolsón que se podía ofrecer, ya compraban otros productos. Y aquí también fue bueno, digamos, este efecto, ¿no? También se vio mucho otras diferentes formas de consumo. El consumidor ya se quedaba en casa y podía cocinar, ya elegía qué cocinar, qué consumir, qué comer, digamos, alimentos más sanos, quería saber qué consumían, se estaban llegando directamente a los predios de los productores, y sobre todo esto de las mujeres que realizaban la huerta y además generaban valor agregado, así que en realidad también tuvo un efecto muy positivo, digamos, todo este tema del consumo de alimentos, ¿no? Acá podemos ver algunos alimentos, sobre todo la quinoa, hortalizas muy frescas, Teresa, por ejemplo, vendía los jugos en vasito, y también una de las formas que ahora ella ha implementado es vender directamente en botellas de vidrio, hace ensalada de frutas, también todo eso. Hemos tenido, por ejemplo, una fábrica de pasta acá que ha logrado incorporar todos los productos de la agricultura familiar, así que esos son como efectos positivos que nos han pasado. También quiero contarles, antes que se me vaya el tiempo, creo que estoy ahí al borde, también la búsqueda de alternativas de instituciones. Se ha presentado un proyecto al Ministerio de Ciencia y Técnica e Innovación de Argentina, y hemos logrado aprobar un proyecto de nuevos circuitos cortos de comercialización. Y en realidad esto corresponde a una plataforma virtual donde se van a ofrecer todos los productos
de acá, de Santa María, y quizás, bueno, en algún momento incorporar productos del Valle Calchaquí para que puedan comercializarse a través de una plataforma virtual. Este es un trabajo articulado entre varias instituciones, la Secretaría de Agricultura Familiar, y también tenemos un aporte muy importante que es el trabajo con el municipio de Santa María. Así que realmente es un proyecto que ya va medio año de trabajo, estamos en los registros de los productores, y bueno, ojalá prontamente ya podamos tener los resultados y poder compartir quizás en otro momento también con ustedes, ¿no? Bueno, realmente yo considero que estas mujeres realmente no solamente son comercializadoras en una feria, sino también son compañeras que están vinculadas de alguna manera solidariamente con su comunidad, han aportado, digamos, a la inscripción cuando se empezó la inscripción del IFE. Ellas son líderes en sus localidades, en sus barrios. Entonces, eso también habla mucho de que son muy solidarias y muy compañeras, y tienen una forma muy característica de comunicarse, porque también en el valle la conectividad tampoco no es de lo mejor, así que principalmente nuestra forma de comunicarse es sobre todo por la plataforma de WhatsApp. También están vinculadas al Frente Social 17 de octubre, estamos comenzando recién, queremos ver cómo se puede trabajar, cómo se puede vincular. Hemos presentado por medio del Frente, digamos, algunos proyectos, así que vamos a ver de qué manera poder trabajar en forma conjunta. Así que bueno, yo creo que hemos podido compartir un poco de todo, Tere, pero bueno, es lo que nos está pasando en nuestro lugar del Valle Calchaquí, así que bueno, muchas gracias por todo. Y acá la última fotito es Margarita Condori, que es una productora quinuera, que realmente es muy trabajadora en su lugar, y es realmente una agricultora familiar de nacimiento, de cuna. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Bueno, ahora le vamos a pedir a Charlie si nos puede leer algunos mensajitos que están llegando a la página de Facebook. Sí, cómo no, Karina. Te cuento, nos escriben, dice: hola compañeros y compañeras, un fuerte abrazo y felicitaciones por este conversatorio de todos quienes integramos la Cátedra de Sociología Agraria por un agro con verdaderos y verdaderas productores y productoras, nos dicen Sociología Agraria. Lito Armas nos saluda desde San Pablo, participando, nos manda un fuerte abrazo. Nelly nos dice hola, participando desde Moreno, Buenos Aires. Eloy Orlando del Pino nos dice felicidades compañeras y compañeros. Belén Merletti nos dice buenas tardes compañero. Unidad Básica Los Plátanos de Tucumán presente. Graciela Roja nos dice agrupación El Fuerte de Tucumán, saludos y estamos trabajando con los referentes en la huerta familiar y comunitaria y vamos por las huertas para la comercialización. Cristian Acuña nos dice fuerzas. Graciela Rojas nuevamente nos dice se puede hacer convenios con otros organismos del Estado para la fabricación de alimentos. Efectivamente, producción a mayor volumen y generar trabajo. Y también nos dice Julio, nos dice fuerte abrazo peronista, Natalia y Julio Martínez. El micrófono, Karina. Ahí estamos. Ahora le vamos a pedir a Margarita Paz y a Alfredo Alvarado que nos cuenten su experiencia. Margarita era responsable de la Cooperativa de Trabajo de los Plátanos y actualmente es la presidenta de la Red Orgánica Solidaria de Tucumán. Y Alfredo es presidente de la Cooperativa Agropecuaria Cruz Alta 306 Limitada, que la conocemos como la CAL 306. Es presidente también de la Asociación Agropecuaria del Este, en el cual un grupo de 7 organizaciones están buscando formar también una federación agropecuaria. Alfredo nos comentaba también que la CAL 306 integró durante 2 periodos como representantes en la FONAP, representando a Tucumán, digamos, a los productores agropecuarios de la agricultura familiar. Así que le damos la bienvenida a Margarita y Alfredo. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Abrí tu micrófono, Margarita. Ahí está. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Yo más o menos les voy a contar un poco la historia del arroz. Cómo nos constituimos, para qué, con qué fines. Más que nada para dar beneficios, no beneficios, sino organizar a los agricultores familiares. Y para esto también pedimos el apoyo del ProHuerta. Cuando tuvimos el apoyo del ProHuerta, nos permitió visualizar que la participación y organización era un objetivo a alcanzar con esfuerzo individual y colectivo. De esa manera se formó la ROC, con organizaciones de base, referentes comunitarios, familias huerteras, empresas sociales y promotores de programas sociales. Bueno, la ROC posee un reglamento de funcionamiento. Para eso contamos con el Consejo Comunitario, constituido por los miembros y representantes de las organizaciones que la constituyen. El Consejo Comunitario consta de los miembros representantes, es la articulación, la gestión y el monitoreo con la asistencia de la Agencia de Desarrollo Territorial en la toma de decisión. El sentido de trabajo de la red es ser una herramienta para transformar la realidad de las comunidades en las que vivimos. Desde la gestión alimentaria, comercialización y fortalecimiento de procesos organizativos. Para eso mismo, nosotros, los miembros del ROC, tenemos una reunión que se realizaba mensual, o sea, la ROC, la Feria de Huerteros nace con este fin, es esa la herramienta. La Feria de Huerteros se lleva a cabo el segundo sábado de cada mes. Para eso organizamos una reunión y llegamos a acuerdos que se llevan a cabo y presentes en la feria misma. Tenemos el área de seguridad alimentaria que lleva a la soberanía alimentaria, economía social, salud, juventud, niñez y género. Todas estas áreas son en las que se trabaja. A pesar de los 4 años que pasaron anteriormente, que se cortó todo el apoyo de ProHuerta desde el nivel nacional, lo mismo, la Feria de Huerteros siguió funcionando. ¿Siguió funcionando de qué forma? A veces se ponían de acuerdo los huerteros para transportar la mercadería excedente de varios huerteros, de varias familias. Venía uno en representación de ellos, porque no podían hacerse cargo de todo. Y así se supo sobrellevar todos los 4 años. Y ahora, en este año de pandemia, lamentablemente la mayoría estamos en edad de viejos. Entonces se decidió, aparte sumando, que ha tenido tantos casos, se decidió directamente no realizar la fecha. Bueno, después tenemos las áreas de servicios y esperamos que por lo menos el otro año se dé para todos y para todas, que podamos seguir con la feria en las condiciones como estábamos y mejor.
Gracias, Margarita. Sí, ahora usted. Sí, buenas tardes a todos y bueno, un placer participar de esto y con todos los compañeros de todo el país. Creo que todos más o menos tenemos la misma problemática, representamos los mismos ideales de una agricultura familiar con el cual podamos vivir y educar a nuestros hijos a partir de nuestro trabajo. Y creo que en esa lucha llevamos muchos años. Acá en Tucumán, el ROS es un ejemplo de la feria, de cómo se organizó, de cómo se sigue luchando, tratando de mantener un lugar de comercialización de los pequeños productores. Yo por ahí vengo de un origen cooperativo. Nosotros tenemos una organización que ya lleva 8 años. También integramos un grupo de cooperativas en el cual estamos tratando de armar una federación. Y nosotros acá como productores avícolas participamos en la feria. Es un lindo espacio donde no solamente es comercializar, sino compartir con los compañeros un momento que se lo espera una vez al mes para estar en la feria, para conversar, para saber nuestros problemas. Y bueno, y comercializar. La problemática de la cual se está hablando casi siempre en la agricultura familiar tiene que ver mucho con la horticultura, con las verduras, y hay otro estamento, digamos, del cual no se habla mucho y es mucho más complicado, que la producción de carne, ya sea de pollo, porcino, también la producción de leche, porque tiene mucho más, como diría, es mucho más delicada la producción y se requieren más cuidado para llegar al público, y el SENASA y todos los organismos están hechos y piensan de una forma como si toda la producción fuera grande, y los pequeños productores tenemos otra forma de trabajar, tenemos económicamente mucho más problemas que los productores grandes para los cuales están hechos las reglamentaciones. Entonces ese es un lugar en el cual hay que empezar a ver, hay que empezar a trabajar de cómo pequeños productores, avícolas, porcinos, lecheros, podemos llegar a vender y que no sea a contramano. Es decir, tenemos que tener las habilitaciones, las cuales deberían estar hechas de una forma que podamos acceder los pequeños productores. Hoy, toda la reglamentación está hecha mirando a grandes productores. Entonces, para nosotros es difícil llegar a tener un producto en el cual podamos sortear todos esos obstáculos. Eso es algo que como política pública el Estado debería empezar a ver, de que apoyar la agricultura familiar también es apoyar haciendo que eso sea un poco más ¿cómo sería la palabra? No diría más blando, sino que nosotros debemos llegar a cumplir con los requerimientos, pero no tenemos la misma capacidad económica que un productor que puede producir 2.000, 3.000 animales. Eso desde el punto de vista de la producción avícola. Después la cooperativa nuestra es cañera, con todas las dificultades, y es una particularidad de Tucumán, que ello conlleva, pero bueno, sería muy largo, y yo creo que el tema de la comercialización de los pequeños productores es un problema de muchos años y que tenemos que seguir luchando para ver y juntándonos este espacio de conversar, de contar cómo la historia de cada uno también sirve, como para que en algún momento nos juntemos todos, y así como hubo una ley o hay una ley de agricultura familiar, en algún momento nos podamos juntar productores de todo el país o empezar a ver cómo podemos, esta forma, este cuello de botella que es la comercialización, podemos sortearla y podemos llegar al consumidor con un producto que es el que nosotros consumimos, y poder llegar y vivir de esto, porque es algo que no se dice, pero creo que Oscar lo dijo, de la cantidad de productores que eran hace unos años y de lo que es ahora, se van perdiendo.
los pequeños productores se van perdiendo, y uno de los problemas es no poder comercializar. Nos vamos volviendo para atrás, los hijos no van queriendo seguir con esta cultura porque dicen, ¿para qué trabajo si no gano plata? Entonces, desde este espacio, yo diría que uno de los desafíos es juntarnos de todo el país con esta forma que la pandemia nos trajo, que es aprender a manejar la electrónica, esto virtual, y yo creo que es mucho más cómodo, pero no nos va a impedir el diálogo, la discusión y aportar nuevas ideas para la construcción de una política para los pequeños productores de comercialización, porque ese es el gran problema que tenemos, y que si no podemos vender, y vender bien, no vamos a poder seguir produciendo, y esa es nuestra fuente de trabajo. Yo por ahí soy muy crítico, y digo que un productor se levanta a las 6, 7 de la mañana, y a las 12, 11 de la noche todavía sigue trabajando, mientras que algunos chicos que tienen su trabajo asegurado, trabajan 2, 3 horas, y nosotros tenemos que trabajar todo el día y aportamos alimentos y aportamos mano de obra muchas veces para mantener un país que tenga una cultura de trabajo, que tenga educación. Así que, bueno, contento con participar de esto. No es mucho más lo que yo puedo aportar, sino de que yo creo que el ejemplo de lo que es una organización lo contó Margarita en cómo se forma la feria, los años que tiene muchos años la feria de Huertero de Tucumán. Desgraciadamente, como decía ella, ahora no podemos ir a compartir ese espacio, y estamos esperando a ver que en algún momento podamos reunirnos y volver a ese que es nuestro espacio. No sé si cumplí con los 7 minutos, pero hasta acá llegué yo. Bueno, gracias, Alfredo. Ahí le vamos a pedir a Charlie, que nos dice que tiene varios mensajitos, si nos puede leer de nuevo lo que está llegando. Sí, gracias, Karina, te comento. Nos decía Virginia Cuellar, V Puerto Argentino, saludos. Juan José Jorrat decía buenas tardes, felicitaciones. De SAFSI, Iván Bauer nos decía buenas tardes, Cumpa, qué hermoso trabajo, gracias por compartir las experiencias. Gastón Mellase nos decía, a pensar desde nuestras prácticas, Cumpa Oscar, dirigido a Oscar cuando tenía la palabra. Belén Merletti dice, muy interesante el trabajo que se realiza. Esto ya lo decía en el momento en que hablaba Karina, de Catamarca. Gracias. Graciela Rojas nos dice, buenísimo. Lucas Guillén dice, muy bueno, Karina Pastrana. Belén Merletti dice, felicitaciones, doña Teresa. Cecilia Celaya nos dice, enriquecedora experiencia, compañeras. Saludo desde el Frente Social 17 de octubre de Tucumán. Felicidades, Karina. Liliana Ríos desde INTA Famayá saludaba. María de los Ángeles Ríos dice, felicitaciones, Karina. Es muy importante el trabajo que se realiza en la zona. Abrazo a todos. Y Carmen Mercado nos decía, buenas tardes, compañero. V Puerto Argentino presente. Karina. Disculpen, no podía abrir mi micrófono. Acá estoy de nuevo. Ahora le vamos a pedir a Carlos Irazola que nos acompañe, que nos cuente su experiencia. Él que actualmente es el presidente de la Cooperativa de Trabajo Surgente y que tiene a su cargo y coordina la red de alimentos patagónicos, cooperativos patagónicos, perdón, la red de alimentos cooperativos patagónicos. Carlos, buenas tardes, me escuchamos. Buenas tardes, compañeros, un gusto enorme estar con ustedes, gracias por invitarme. Bueno, sí, contarles un poco, voy a tratar, ¿cuántos minutos tenemos? 10, ¿no? 15, no. ¿10? 15 minutos tenés para conversar. 15 minutos. Bueno, yo voy a tratar de repartir el tiempo, una partecita contando y otra parte tratando de buscar algunas ideas y algunos aportes al debate que nos parece que tenemos que darnos en este espacio de compañeros.
Bueno, la red de alimentos cooperativos patagónicos es una gestación nueva. Nosotros cumplimos un año hace un mes de que se gestó, aunque las organizaciones que la integran, algunas de ellas tienen, como la Cooperativa Ganadera Indígena, 47 años de vida, y algunas tienen unos meses. En realidad, la cuestión de algún modo novedosa que está ocurriendo en este espacio es el vínculo directo y cercano entre organizaciones de productores y organizaciones de consumidores. Nosotros, yo personalmente, por eso conozco a Oscar, conozco a Gastón, de haber trabajado en la Secretaría de Agricultura Familiar muchos años, nos preguntábamos muchas veces en los debates cómo hacer para poder traccionar de otra manera a las organizaciones, para resolver, contribuir a resolver al menos algunos de los problemas acuciantes, como es el tema de la comercialización. Y fuimos encontrando en estos últimos años, empezamos a ver que por todos lados, por lo menos en la Patagonia, aparecen grupos de consumidores que se organizan con la idea son urbanos, son grupos urbanos que se organizan, forman nodos de compra, forman cooperativas de consumo, a veces algún sindicato incursiona, y empiezan a demandar productos de la agricultura familiar con una idea muy clara, que es bajar los costos, con otra idea que es comer sano, que tracciona para el lado de la producción agroecológica, y con la idea de cercanía, de evitar costos innecesarios de traslado y de fletes. Todos tienen ese imaginario. Y empezamos a vincularnos y nos empezamos a dar cuenta que estos grupos, además de estas ideas, tienen un dinamismo y una capacidad de movimientos y una creatividad que la verdad nos sorprendió gratamente. Encontramos muchísimas compañeras trabajando allí en esos espacios. La verdad que eso es muy notable y muy marcado. Son chicas jóvenes, son mujeres grandes, de todas las edades, y la verdad que le ponen trabajo, imaginación, creatividad, alegría. Y esto empezó conformada por organizaciones de productores y consumidores. Hay unas 16 en total, 8 de consumidores. Y esto empezó como una idea que durante los primeros meses de la pandemia apenas podíamos hacer alguna que otra articulación comercial concreta, que traíamos ajo de Maquinchao, lo llevamos a la comarca andina del Paralelo 42, miel de Jacobaccia trajimos a Bariloche y la distribuimos a estas organizaciones de consumo, piñones de Rucachoroy en el norte, en Neuquén, para traerlos y comercializarlos, porque los productores no los podían sacar. Estos hechos aislados nos empezaron a mostrar que podíamos empezar a darle otra escala, y en este momento esa escala se empieza a producir. O sea, estamos articulando muy bien la mesa, la red esta red con algunos organismos, sobre todo con INAES, que tiene unas mesas de asociativismo que ha desarrollado aquí en Patagonia y en otros lugares del país también, donde se suman varias organizaciones. Entonces estas mesas han sido un hincapié, un lugar donde hacer pie para la comercialización de los productos de la agricultura familiar. Justamente esta semana estamos terminando el segundo operativo de uno por mes que se viene haciendo con varias organizaciones de Villa Langostura, que acá cerca para el lado de Neuquén, Bariloche e Ingeniero Jacobacci, que en el medio del estero. Y esto, bueno, funciona interesante, funciona con mucha movilidad, funciona con muchos productos, muchos de ellos provienen de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos. O sea, nuestra organización está integrada a una red nacional de alimentos cooperativos, que son como 140 o 150 cooperativas de todo el país, asentadas en 17 provincias, con varios centros de comercialización, algunas federaciones formando parte de esto. Y entonces estas ideas, como decíamos, cercanía, por ejemplo, la cercanía, si bien los grupos y los nodos de compra y los consumidores buscan la producción cercana para evitar traslados innecesarios, porque además se vinculan así con los productores del lugar, se conocen y se intercambian sus ideas y sus propuestas. En este caso la cercanía es a veces, yo estoy tomando una yerba que viene obviamente por estos sistemas cooperativos y llega a mi mesa y a mi mate, producida por una organización de misiones, y que viene haciendo entonces un caminito que si uno lo rastrea con eso que llaman trazabilidad, va a llegar a un productor de misiones, va a llegar a una cooperativa yerbatera, va a llegar a una comercializadora cooperativa y va a llegar finalmente a un consumo cooperativo en nuestra zona. Dije cooperativa 4 o 5 veces porque también el otro elemento que sí incorporamos un poco desde la red es el cooperativismo. O sea, nosotros realmente creemos que
Pero no hablamos solo de cooperativas formales, sino hablamos del cooperativismo en términos de valores y de principios. O sea, nosotros creemos que todos estos vínculos no son solo comprar y vender, son relaciones humanas, son vínculos entre personas que si se desarrollan y crecen y se desarrollan en el marco del cooperativismo van a prefigurar una sociedad mucho mejor que la que hoy nos toca vivir y la podamos disfrutar entonces del buen vivir. Y yo quería ver, bueno, esto podría ampliarse un poquito más, porque seguramente hay varios elementos más, por ahí si surge alguna pregunta luego, pero yo quería detenerme un poco en algunos elementos de análisis que nosotros estamos entre nosotros conversando, entre los compañeros y compañeras, para compartirlo con ustedes, porque hay un dato que ya deslizaron algunos de los compañeros que me antecedieron la palabra, cuando Oscar Mató decía que antes había mucho más productores, hablaba de 500.000 y que después eran menos, y todos los compañeros dicen esto. Yo tiro un datito que todos más o menos lo sabemos, pero hoy tenemos solo un 7% de población rural en nuestro país. El 93% de las personas viven en las ciudades. Esto no fue siempre así. En los años 60, el 40% de la población argentina era rural. Y si bien este es un proceso mundial, digamos, es cierto que es un proceso mundial de migración muy fuerte, nuestro país es uno de los más urbanos y uno de los menos rurales en el mundo y en América Latina, comparte ahí más o menos parecidos los valores con Uruguay. Y esto nos pone, esto en Patagonia todavía es peor, mira, en Patagonia tenemos hoy el 1.5 de población rural. Imagínense 1.5 de población rural en la inmensidad de la Patagonia. Es como que es muy difícil juntarse allí, discutir allí cosas, definir acciones entre enormes distancias. Y tenemos, por lo tanto, más del 98% de la gente viviendo en las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos años, del año 60 hasta ahora, para que este tremenda cambio en la organización poblacional? Cambio que no nos gusta, porque todos sabemos lo que significa que nos saque, lo que significa el desarraigo, por ejemplo, por tomar uno solo de los elementos, el sacarte de raíz, el sacarte la raíz y ponerla al viento, decía un amigo. O sea, es perder tu identidad, tu cultura cuando te trasladas, cuando te tenés que ir encima forzado, por situaciones forzadas, que no elegiste. Y después amontonarse en ciudades hacinadas, donde después todas esas cosas se potencian, digamos, ahí se potencian los problemas de salud, ahí el COVID se desarrolla mucho más rápidamente y más, con más daño, y no solo el COVID, todas las enfermedades que ya eran previas al COVID y que allí existían, y los problemas de vivienda, y los problemas de seguridad que tanto preocupan a algunos sectores de la sociedad, pero que son reales, hay mucha violencia. Y todo eso en este proceso. Entonces lo que nosotros nos preguntamos en nuestros análisis, en nuestras dudas y en nuestros pensamientos, es el sistema capitalista que produce todo esto, ¿nos necesita los agricultores familiares en el campo? Porque es importante contestarse esa pregunta. Entonces, en principio uno dice, ejemplo, la producción de carne, en pequeños espacios, con una enorme cantidad de agrotóxicos formando parte de esos alimentos, con lo hacían vacunos, cerdos, aves. Se hace en pequeños espacios, se hace por grandes empresas. No intervienen los pequeños productores, ni siquiera se utiliza mucho mano de obra, porque todo se desarrolla con cuestiones tecnológicas. Y el sistema, si algo odia, es la mano de obra, el costo de mano de obra, porque prefiere no pagarlo, porque además la mano de obra se le organiza, se le reclama, y no necesita eso, prefiere no pagar mano de obra si puede, como costo. Y la horticultura también se produce cada vez más, y se puede producir cada vez más intensamente en pequeños espacios con el desarrollo de alta tecnología. Entonces, si el sistema está descartando, está planteándose de algún modo que la agricultura familiar no tiene que ser un actor, estamos ante presencia, lo digo como con decisión, pero en realidad lo someto a la discusión. Estamos en presencia, lo digo en pregunta, de una contradicción antagónica. Muchos de los compañeros que vienen de militancia de muchos años saben que cuando una contradicción es antagónica, es tan fuerte entre el agronegocio y la agricultura familiar, solamente se resuelve con la eliminación de una de las partes. Y en este caso lo que quieren es eliminarnos de ese escenario.
Entonces, por eso nosotros decimos, por todo esto decimos que hay que trabajar en mucho el vínculo con la parte urbana. ¿Por qué? Porque para tener peso político incluso, ¿cómo vamos a poder nosotros, con un 7% de población rural, modificar o requerir políticas diferentes de los estados? Aún teniendo gobiernos amigos, aún teniendo gobiernos. Entonces, hacerlo. Bueno, lo podemos hacer quizás desde estos entramados. Hay gente que está pensando, gente que vive en las ciudades, que está pensando en la necesidad de poner en su mesa alimentos, porque estas otras cosas que comemos ni siquiera se pueden llamar alimentos, tienen enorme carga de veneno. Entonces, poner en su mesa alimentos producidos por la agricultura familiar empieza a hacernos, nos asocia a los productores rurales con los consumidores urbanos, nos asocia virtuosamente. Ponemos en ese vínculo toda la expectativa de una salida diferente para nosotros y para todos. Y no ya desde una solidaridad, digamos, decir, bueno, pobre gente en el campo, vamos a darle una mano. No, desde la defensa también del propio interés. O sea, el propio interés es comer sano, comer rico. Ya no se puede comer la comida, no tiene gusto a nada. Comer sano, comer rico, ponerla arriba de la mesa, defender la cuestión cultural que hay detrás de ese alimento producido y de esa gente que pueda acceder esa gente a esos alimentos. Pero todo esto nos pone en situación de alianza y de alianza positiva para poder plantear entonces sí, hacer crecer esto y plantear entonces demandas de política. Yo, por lo menos en mi imaginario, en nuestro imaginario como cooperativa y como red, seguimos pensando en cosas que quizás en otro momento eran del discurso cotidiano y hoy son un poco utópicas. Se nos congeló Carlos. Me parece que perdió la comunicación. En un momento hablábamos de reforma agraria, ese desafío, de crear vínculos, de integrar, de generar alimentos, de consumirlos cooperativamente, de darnos estos debates, de producir cultura. Hubo una cosa interesante que me pareció a mí cuando el macrismo cambió el nombre del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y le puso de agroindustria. Le sacó nada menos que la palabra cultura. Y le puso agroindustria, porque ellos no porque pensaran mucho en la industria, que no les interesa nada, sino por la mirada industrial en el modo de producir. Cuando viene un gobierno neoliberal, bueno, pasa por encima, va viento en popa, tirando por encima toda su política. Y su política es bien clara en ese sentido. El ministerio dejó de llamarse de cultura. Entonces, bueno, esta estructura, hoy tenemos un gobierno distinto, afín, pero si estas relaciones son efectivamente, como estamos planteando, antagónicas, si este conflicto que tenemos con el agronegocio y la agricultura familiar se manejan esos términos, tenemos que generar condiciones para políticas distintas. Mientras tanto serán de alivio, mientras tanto serán de apoyo, mientras tanto serán de financiamientos. Carlos, ¿se perdió del todo? Hasta que se pueda conectar de nuevo Carlos, le vamos a pedir a Charlie que nos vaya leyendo algunos de los mensajes que están en el chat. Perfecto, gracias Karina. Te cuento, nos dice Sociología Agraria, nos decía, Margarita es una ídola. Lito Armas decía, bravo Margarita. Y Sociología Agraria decía, aguante la Rost. Carlos Aragón mandaba un saludo respetuoso a Luis Uñate, quien fuera el primer presidente de la ROS, que tuvo una pérdida familiar, y al siempre y presente compañeros Ramón y Juan Brunet. Lito Arma mandaba saludos, Raúl Pérez manda saludos desde Salta. Sociología Agraria dice, pocas experiencias fueron tan resilientes como la Feria de los Huerteros. Graciela Roja dice, seguimos trabajando, ayudar a los pequeños productores y armar un proyecto que apoye, eso también es dar contención.
Carlos Alberto Villanueva dice, saludo desde Moreno, Buenos Aires. Esos serían los últimos. Gracias, Charlie. ¿Qué? ¿Me están escuchando ahora? Ahora sí. No sé, me perdí un poco, no sé hasta dónde llegamos con la charla. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, te escuchamos. Karina, tenés el micrófono cerrado, Karina Pérez. Perdón. Carlos, sí te estamos escuchando ahora. Bueno, no, ya estaba cerrando esta charla, digamos, era eso, era decir que, bueno, que esta experiencia que estamos haciendo tratamos de sostenerla en algunas ideas que estamos convencidos que hay que desarrollar y hay que trabajar para que estos cambios que queremos efectivamente se produzcan. Mientras tanto, seguimos buscando, seguimos encontrando, seguimos soñando con los compañeros y con las compañeras una patria insertada en América Latina, una patria grande, una patria que ojalá desarrolle sus capacidades enormes que tiene para un buen vivir, para que todos vivamos muy bien, con una distribución distinta en el territorio, con una riqueza tan grande que se produce y con otra distribución. Eso es un poco la aspiración que tenemos, y nuestro trabajo cotidiano, si bien ya Se nos fue de nuevo. Carlos, ahí terminé. justo las últimas palabras no te escucharon. No, digo que nuestro horizonte es la construcción de una patria justa, libre y soberana. Era eso. Ahora le vamos a pedir a Pancho Celaya, que es nuestro secretario político nacional del peronismo 26 de julio, que nos diga unas palabras y haga sus comentarios para el cierre de esta actividad. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. Yo, además de tener una responsabilidad política, también soy técnico agrónomo, perito agrónomo como título antiguo, y además trabajo en el INTA desde hace 20 y tantos años, capaz que con alguna interrupción en los últimos 4, no teniendo mucha tarea para desempeñar. Y bueno, sobre lo que está planteado acá, yo quería rescatar algunas cosas que se han ido diciendo. Por ejemplo, en la intervención de Oscar, cuando habla de este encuentro federal, porque sin duda que hay pocas posibilidades a veces de hablar de realidades distintas y desarrolladas en territorios distintos, a pesar de que somos un solo país, tenemos distintas realidades. Cuando Carlos hablaba de la realidad de la Patagonia, tenemos regiones del norte argentino con densidades parecidas, pero también tenemos densidades que superan muchos límites en mucha parte del norte argentino. Además, con otra característica, que es con una población que era rural. Por ejemplo, en Tucumán, de un solo plumazo en el año 66 al 68 se fueron casi 200.000 tucumanos a integrar los cordones periurbanos o urbanos de Cava. Actualmente Cava, en ese momento todavía era la capital federal y sus alrededores, y ahora el conurbano bonaerense, donde prácticamente todos los que somos del norte argentino tenemos el pariente o el amigo o el ex vecino que vive por ahí. Y de pronto también muchísima gente que hace tareas rurales que vive en las ciudades. Por ejemplo, la cosecha de limón en Tucumán lleva a que haya muchísimo poblador urbano
que va a ser la cosecha de limón y que cuando termina la cosecha de limón se va a la cosecha de la manzana, de la pera, de la uva, a tareas rurales en Neuquén, en Río Negro, en Mendoza, un poco menos en San Juan. Entonces, en algún momento, cuando teníamos funciones en el INTA, trabajamos sobre un análisis de lo que significaba esa transferencia. Había 60.000 tucumanos que se iban a la cosecha de la manzana y la pera para volver a la cosecha del limón y residir, tener una vida rural en la Patagonia y tener una vida urbana en Tucumán y hacer tareas rurales en Tucumán. Una complejidad porque, bueno, sin duda que todos cultivos industriales y generando hábitos de una heterogeneidad altísima al momento de afrontar las realidades. Pero bueno, también es cierto que acá se habló de la ruralidad, digamos, como una necesidad también de permitir que se visualice a los sectores rurales. Oscar hablaba de la vivienda rural, que poco más no tiene que pasar la clandestinidad para poder hacer una tarea de diseño y de proyectos que tengan que ver con la ruralidad. Y también es cierto que esa tensión que describía Carlos entre lo rural y lo urbano nos pone en una situación de debatir profundamente, y esta es la intención de estos encuentros, no solo debatir en abstracto, sino también proponer. Y acá hay ejemplos también de cómo se van afrontando, porque la ruralidad del Valle Calchaquí, y cuando hablamos del Valle Calchaquí, pensemos que también es parte Tucumán, es parte de Salta, y ya hay algunas diferencias, digamos, entre las tres provincias que comparten un solo valle, una identidad precolombina única, y sin embargo luego empiezan a aparecer las contradicciones mismas que aparecerán en otros lugares, que tienen que ver con cómo han procesado esa historia los distintos pueblos que se han ido asentando a partir de la conquista. Entonces, en ese sentido, también es cierto que hay economías regionales que dependen del cultivo industrial, que generan hábitos en la población, que cuando a veces se cierra ese cultivo o se termina la actividad en una región, migran sin tener los hábitos productivos, y se les echa la culpa diciendo de que son vagos, que no quieren hacer ni una huerta, cuando en realidad han tenido toda la vida que trabajar de sol a sol en un cultivo industrial, y cobrando su quincena o su mensualidad permitía tener acceso a los alimentos. Luego la inseguridad se genera a partir de que empiezan a desaparecer esas fuentes de trabajo. Como digo, el cierre de ingenios llegó a 200.000, capaz que 180.000 o 250.000 tucumanos, y también gente de Santiago y de La Rioja y de Catamarca que venían a la cosecha, de Salta y Jujuy que venían a la cosecha tucumana. Entonces, esa complejidad, también cuando llega la hora de diseñar políticas, creo que acá hay un aspecto que han coincidido de todos, que ha sido destacar lo organizativo en distintas formas, o redes o cooperativas. De hecho, la ROS también en su red integra a una mutual y un club de fútbol. Y bueno, ¿qué tiene que hacer un club de fútbol en una red de autoproducción para la soberanía alimentaria? Bueno, es el lugar donde se hace la feria. Entonces, la feria puede tener un espacio techado, con baños, con una serie de condiciones que en otros lugares a veces no lo disponen. Entonces, la organización, la heterogeneidad de la organización, y también, bueno, algunas cosas que han aparecido acá, que es el tema de la pandemia, que nos ha puesto cabeza para abajo a todos, porque de pronto veníamos con un modelo organizativo y nos tenemos que dar cuenta cómo ha cambiado todo esto en apenas 8 o 10 meses. Antes no se nos hubiese ocurrido hacer estos encuentros.
y sin embargo están, pero aquí han aparecido propuestas de ayornamiento ahí con el tema de el delivery, aparecen palabras como las plataformas, aparecen cuestiones que hace unos meses, yo por ejemplo digo la feria de los huerteros, donde hemos trabajado bastante. Hace unos años el ministerio nos ofrecía el postnet gratuito y no hubo mucho interés, ni siquiera lo intentamos muy de ser persistente en ese tema. ¿Por qué? Porque no se veía como que iba a ser necesario contar con esa tecnología y esa plataforma para poder cobrar una venta. Tenemos un software que analiza los ingresos de mercadería, la distribución, la comercialización, y bueno, hasta que cerramos la feria este año, no le veíamos la utilidad. Entonces hay cosas que van irrumpiendo acá y hay otras que bueno, sin duda suenan a veces cuando se plantean una cuestión que tiene que ver con lógica de mercado. Por ejemplo, cada vez se vuelve a hablar de nuevo de la necesidad de las certificaciones, de la mercadería o de los productos que tenemos en nuestra feria. ¿Es necesario contar con todo eso? Esto significa ir adaptándonos a los modelos del capitalismo que nos imponen certificaciones y lógicas que solo son aplicables a veces para el gran consumo, para la gran comercialización. Bueno, ahí también creo que lo hablaba Alfredo, la cuestión de que los organismos que tienen el poder de policía, y en esto que es un país federal, declarado federal en la Constitución, que no necesariamente se verifica luego en la práctica política, el poder de policía de muchos organismos tiene que ver en el espacio donde están. Por ejemplo, en una ruta nacional está la gendarmería, a lo mejor un organismo del Estado que hace el control sanitario de la mercadería que circula, y en una ruta provincial aparece el Estado de esa provincia haciendo controles y a veces teniendo criterios distintos, disímiles. A veces lleva un cabrito en un bolso, puede significar que te lo decomise un organismo nacional y para el organismo provincial no significa nada. Entonces, también hay que unificar con criterios federales, respetar las identidades regionales y provinciales, pero también tener criterios unificados, no únicos. Y desde allí también aparece que en algún momento en el 2014, 2013, organismos como el SENASA habían empezado un trabajo por ejemplo, que tiene que ver con los espacios de faenamiento, especialmente para la avicultura o para la porcinicultura. Se empezaron a habilitar faenadores móviles, empezamos a trabajar en ese tema y bueno, no nos alcanzó el tiempo, se cortó, pero se empezaba a ver como que el espacio físico, cuando habían desaparecido los mataderos municipales, porque eso también sucedió, cada municipio tenía que tener su veterinario y bueno, se faenaba a veces en condiciones muy malas de parte de los municipios, en otras respetándose todas las normas, pero bueno, desaparecieron los mataderos municipales y tenías que ir al frigorífico o a carnear bajo los árboles. Hacer lo mismo que hacía con la planchada del municipio, pero esta vez ya en la ilegalidad total. Entonces, bueno, ahí hay todo un espacio de debate al servicio de quién tiene que estar el desarrollo de la tecnología, de los organismos estatales, y sin duda que la comercialización también requiere de una escala para algunos aspectos, y esto lo del proyecto que hablaba Oscar, de una empresa nacional de producción de alimentos. Bueno, sin duda que especialmente en las proteínas, ahora estamos viendo
las explicaciones de magos, porque economistas no sé si son, la carne que se exporta hace que suba el precio de la carne que no se exporta. Y bueno, entonces aparece el tema de la oferta, la demanda. Cada vez hay menos demanda en el mercado, sin embargo la oferta sigue siendo restrictiva. Yo no sé qué hace con el puchero, lo que exportan, con las carnes con hueso, y sin embargo el precio sigue subiendo. Hay maniobras de mercado que no sé si están destinadas a hacer la vida imposible a los sectores populares o también condicionar al gobierno nacional. Entonces la posibilidad de contar con vías de comercialización y con canales de producción es un tema que me parece muy interesante para debatir. De hecho, que con una organización hermana, la Martín Fierro, nosotros venimos trabajando hace un tiempo en estas temáticas, discutiendo, pero bueno, también ha aparecido en este conversatorio y creería que es un aspecto a tener en cuenta. Y por supuesto, las distintas circunstancias de país que nos tocan vivir, las cadenas de logística y de infraestructura, sin duda que están potenciadas sobre lo que han diseñado los ferrocarriles ingleses en el siglo XIX, y entonces cuando más lejos del centro estás en la periferia, que a veces se llama interior, en esa periferia sufrimos las consecuencias de no contar con las mismas capacidades. De hecho, ahora estamos sufriendo la conectividad, problemas que son de la actualidad y que, bueno, aparecen ahí con una realidad de país que hay que potenciar si queremos que la población rural se quede a vivir. Pero sobre todas las cosas, y en lo que han coincidido todos acá, compañeros, ha sido el tema organizativo. En distintas maneras, acá no se ha planteado la salida individualista, sino que el debate y la discusión son también las organizaciones y los modelos de organización. No sé, yo no quiero hacer de profesor Ciruela, como decíamos antes, y empezar a teorizar sobre todas estas cosas. Creo, compañeros, que acá ha quedado planteado algunos aspectos. A mí me parece muy importante escuchar a las distintas experiencias. Aquí nadie ha venido a hablar desde la cátedra, desde el púlpito, de la tribuna de doctrina. Aquí se ha venido a reflexionar sobre experiencias concretas. Todos hemos trabajado en distintos aspectos de la construcción de una producción y de una comercialización que no son las que quiere el mercado. El mercado quiere una producción que no contempla claramente al productor, más que como mano de obra en algunos casos y ni siquiera como eso en otros. Es una solución más fácil tener la población en lugares concentrados. Acá en Tucumán, en el año 76, cuando ya se llevaba un año de la Operación Independencia, y consolidando la represión, se empezaron a concentrar en pequeños pueblos a toda la población rural dispersa, para que no tuviese la posibilidad de estar aislada y colaborar con algunos procesos sociales, organizativos y políticos que se estaban dando en ese momento. Querían sacarle el agua al pez, decían. Bueno, entonces lo concentraban, como ya había pasado en otros países, como Vietnam, Honduras, Guatemala. También aquí pasó lo mismo, y se hicieron 4 pueblos donde las personas iban a vivir en viviendas urbanas, adosadas, inclusive con pared medianera entre cada habitación, digamos, de las distintas casas, y los sectores para crianza de animales pequeños y todo lo demás estaban lejos, fuera del pueblo. ¿Quién va a criar sus animalitos, digamos, sus gallinas, fuera de su casa y lejos de todo? Entonces, bueno, pero claramente estaba organizado todo eso para el control social de la población. Entonces, también hay procesos de urbanización o de ruralización que tienen que ver con estos controles. No es que solamente hay una mano que niega la realidad, hay intencionalidades políticas
y sociales en todos estos aspectos. Pero bueno, yo sí creo que nosotros hemos trabajado muchísimo en desarrollar modelos de comercialización que no sean esquemáticos. La feria de los huerteros con el arroz ha tenido sí un elemento importante que la conducción del proceso lo ha hecho la organización y no la institución. Los técnicos hemos sido soporte, aporte y participación. No nos hemos escondido, pero tampoco nosotros hemos tomado todas las decisiones. Y eso creo que ha garantizado que en los años oscuros de estos 4 años de neoliberalismo explícito, la feria ya ha podido seguir con 0 aporte del Estado. Pero bueno, son para cuestiones, hay reglamentos, hay acuerdos, hay hasta un manual de gestión de la calidad, distintas cosas que se han ido dando, pero siempre con debates atravesados como lo que se han ido planteando, como esto de la tensión ruralidad-urbanidad, y con esa dura realidad de que sí, también en Tucumán tenemos entre el 93 al 95% de la población concentrada en núcleos urbanos, y eso también hace que no haya una posibilidad real de producir al servicio de intereses que nos permitan diagramar políticas hacia los sectores populares. Bueno, también tenemos cultivos industriales que son para la exportación. El país necesita dólares, pero también es cierto que esos cultivos industriales nos quitan espacio y hace que el valor de la tierra sea de un precio altísimo. Y bueno, también hemos tenido en menor escala, pero lo mismo que ha pasado en otras provincias, que han sido la muerte de productores, pequeños productores que han sido avasallados y asesinados por los intereses de los que quieren manejar las tierras como un bien de especulación y no como un bien social al servicio de lo colectivo. Entonces, eso también tenemos, hay varias muertes, el Estado a veces colabora en eso, a través de la policía, cuando hay desalojo compulsivo, y bueno, y también las tierras que estaban abandonadas y que vivían pobladores cercanos que han ido criando sus animales y han venido algunos un día con un título que no se sabe de dónde y se han empezado a quedar con todas esas tierras y a agriculturizar una región en la que era producción de animales menores y que le daban vida a esa región. Hasta acá mi aporte, porque sin duda creo que, Karina, no sé si hay preguntas o Charlie, así podemos desarrollar, aunque ya hemos abarcado un buen tiempo entre todos. Sí, creo que quedaron algunos mensajes nada más para terminar de leer. Sí, Karina, sus palabras en el chat. Bien. Te escucho. Sí. María Soledad decía Barrio Tiro Federal presente. Viviana Armas decía presente. Daniel Rojas decía la Kirchner Nacional Tucumán. Estamos trabajando en las comunidades en huertas familiares y comunitarias, también en el criado de pollos. Hay que trabajar mucho y ayudar a que las familias puedan producir sus propios alimentos y comercializarlos, creando una economía circular. Alfredo Rojas decía saludo desde Jujuy. Gastón Mellase decía un abrazo, Carlos. Son caminos que debemos transitar. Gracias por compartirlos, sumar fuerzas, crecer en la diversidad. Graciela Rojas decía trabajar en forma conjunta con los organismos nacionales podría tener una credencial que le entreguen desde los gobiernos locales, dice ella. Luca Guillén dice excelente conversatorio, compañeros y compañeras. Y finalmente, Graciela Rojas decía potenciar el desarrollo económico local sustentable, con proyectos acompañados desde el gobierno nacional. Muchas gracias, Charlie. Y la verdad ha sido un placer compartir con ustedes este conversatorio. Así que les agradecemos muchísimo la participación, a Oscar, a Carlos, a Karina y a Teresa, a Margarita, a Alfredo, a Pancho, la colaboración de Mirna, de la parte técnica que nos estuvo salvando aquí en algunos momentos, y a Charlie que nos estuvo acompañando también desde la lectura.
Así que muy agradecida por habernos acompañado y será hasta el próximo conversatorio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo a todos los compañeros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y la clásica foto con todos estos cuadraditos, testimonios de esta época, ya se ha ido Oscar, ya no hemos hecho la foto. O bueno, se podrá sacar de lo que quedó grabado. Sí, Mira, por las dudas, por ahí. Chao a todos, nos vemos.